Bueno, muy buenas tardes. Saludo a todos mis amigos hermanos en el admirable nombre del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo, su hermano, Alex Rato. Estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal La Unicidad, única verdad de Dios. Canal de la Iglesia del Nombre de Jesús. Transmitimos desde el país de Colombia para el resto del mundo. Bueno, en esta hora vamos a tener un cara a cara entre un amigo trinitario que es unicitario y vamos entonces a presentarlo y que sea él diciéndonos su nombre, de qué país está y presentándose. Muy buena tarde, ¿cómo está? Dios te bendiga. Amén, amén. Bien, bien, gracias a Dios. Mi nombre es Miguel Ángel y le hablo en estos momentos desde Chile. Yo soy trinitario, actualmente me congrego en una iglesia trinitaria. Yo fui unicitario por más de 12 años, hasta que conocí la verdad y me salí de la doctrina unicitaria. Listo. Ese es el tema que hoy vamos a ver. ¿Cuál es la verdad bíblica? ¿Listo? Ya está bien. ¿Cómo es que te llamas? Miguel Ángel ¿Miguel Ángel qué? Caicedo. Miguel Ángel, tú eres colombiano, diga. Sí, El acento no te delata. soy colombiano. Sí, por eso lo saqué por el acento. ¿En qué ciudad de Sí, Chile estás? solo que estoy en la ciudad de Antofagasta. Calor, ¿no? Sí, pero ya estamos entrando un poco estamos entrando en el invierno, entonces está haciendo frío. En este momentico está haciendo sol. Listo, Miguel. Bueno, entonces vamos a tener este cara a cara con Miguel Ángel, que es trinitario, es unicitario. ¿A qué iglesias asistías acá en Colombia? A la iglesia, y asistí a la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la IPU. Listo. ¿Cuánto tiempo? Asistí por más de 12 años. 12 años, listo. Entonces Miguel Ángel, trinitario, nos va a enseñar hoy que la Trinidad es la verdad de Dios plasmada en la Escritura. Vamos a mirarlo. Si Él nos muestra que la Trinidad es la verdad de Dios, yo hoy me hago trinitario. ¿Sí? Si la Biblia dice que la Trinidad es la verdad de Dios, yo me hago trinitario. Porque Él se hizo trinitario siendo unicitario. ¿Listo, Miguel? Pero me tienes que mostrar eso con la Biblia. Trinidad, verdad de Dios. Ya está bien. Miguel, ¿listo? Bueno, tienes Sí. 5 minutos a partir de ya. Bueno, yo creo que la Biblia es muy clara y muy contundente sobre la doctrina de la Trinidad. Por el hecho de que muchas veces no encontremos la palabra Trinidad, no quiere decir que la palabra, no quiere decir que no exista. ¿Por qué? Porque están los principios. Es lo mismo que la palabra unicidad. Es una palabra que tampoco aparece en la Biblia. No aparece. Lo mismo la palabra escuela dominical no aparece en la Biblia, pero están los principios. Entonces, hay muchos versículos que avalan la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, yo te puedo leer a ti Juan 17:5, que dice, Jesús dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Como podemos ver, es un versículo muy claro que habla contundentemente de la diferencia tanto del Padre como del Hijo. Aquí vemos que el Hijo se diferencia del Padre, porque Él le dice al Padre, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. Entonces, la pregunta es, si Jesús es el Padre, ¿cómo Jesús le dice, y está clamándole al Padre, y está diciendo que lo glorifique con Él, con la misma gloria que tuvo con Él antes de que el mundo fuese? Yo pienso que con eso es un versículo muy claro y contundentemente donde vemos la diferencia tanto del Padre como del Hijo. No podemos decir que Jesús es el Padre. Eso lo podemos ver también en Filipenses 2:5. También es un versículo donde habla claramente la diferencia de Jesús y del Padre, que voy a buscar el versículo por aquí. Filipenses 2:5.
Aquí le voy a leer el versículo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escuche lo que dice el versículo, lo está hablando Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en el versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. En el 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. O sea, la pregunta aquí es: ¿quién le dio ese nombre? ¿Quién lo exaltó? No podemos decir que él mismo. No podemos decir que él mismo, porque entonces no tendría lógica. Y en el verso 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para quién? Para la gloria de Dios Padre. Entonces, aquí yo le estoy hablando claramente, y los versículos creo que son contundentemente de que Jesús se diferencia del Padre. No podemos decir que Jesús es el Padre, porque muchas veces Jesús dice: el Padre y yo somos uno. Eso se refiere, pues, son uno en unidad, o que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No, eso no quiere decir que Jesús sea el Padre, porque él en ningún momento dijo que él era el Padre, ni siquiera los discípulos. Si yo le pregunto, usted me tiene que comprobar algún versículo donde los discípulos le llamen a Jesús Padre, o que ellos digan que Jesús es el Padre. No lo hay. ¿Por qué? Porque los discípulos sabían que él no era el Padre, que él era el Hijo de Dios. Y eso lo vemos por toda la Escritura, que Jesús se diferencia del Padre. El Padre no son la misma persona, aunque él dice el Padre que mora en mí. No, eso no tiene nada que ver que Jesús sea el Padre, que él dice que el Padre y yo somos uno. Eso se refiere a la relación que tiene él con el Padre. Él vino en representación del Padre, pero eso no quiere decir que Jesús sea el Padre. La Biblia es muy clara y vemos por todos lados los versículos donde Jesús se diferencia del Padre. Entonces, usted tiene que comprobarme con la Biblia donde diga que Jesús es el Padre. Y ese versículo, yo por lo menos no lo he encontrado, y sé que no lo hay. ¿Por qué? Porque Jesús nunca se afirmó ser el Padre. Lo que pasa es que el Padre le dio toda la autoridad, todas las cosas buenas sujetadas a él. Pero no por eso quiere decir que él sea el Padre, ni sea el Espíritu Santo, porque los versículos no, aunque aparenten decir eso, no es lo que dice el versículo, no es lo que el versículo dice. En Juan 17:9 Jesús dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, ¿de quiénes son? ¿De quién está hablando? Él está hablando ahí de una segunda persona, él está hablando ahí de otra persona diferente a él. No podemos decir entonces, como muchos dicen, que es la carne que le estaba hablando al Espíritu. No, ¿por qué? Porque hasta una carne habla, también tiene que tener un Espíritu. Miguel, se le fue su tiempo, ya va más de 5 minutos, pero sería bueno, Miguel, sería bueno, aló, Miguel. Sí, lo escucho. Sería bueno, Miguel, que usted nos diga qué es la Trinidad, porque no nos dijo nada. ¿Qué es la Trinidad, Miguel? ¿Quién quiere que le diga? O sea, aquí lo que estamos hablando es que usted afirma que Dios, que Jesús es el Padre. Por eso, ¿qué es la... Miguel, déjeme esa parte a mí, yo se la voy a mostrar, pero ¿qué es la Trinidad? Porque usted no nos dijo qué era la Trinidad. Pero es que, ya usted ya se está yendo por otro lado. No, ¿por qué, Miguel? Si usted ese es el compromiso, Miguel. El compromiso es que usted me va a mostrar la Trinidad en la Biblia, que es la Trinidad de la verdad bíblica. ¿Qué es la Trinidad, Miguel? ¿Es tan amable, me puede decir? Pero ¿cómo que qué es la Trinidad? Aquí lo que estamos debatiendo. Desde el principio le dije, por el hecho que la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia, no quiere decir que Dios no exista en tres personas. La Trinidad es Dios en tres personas. Es un Dios que existe en tres personas como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los versículos lo confirman. Ya listo. Todos esos versículos que leí lo confirman.
Entonces, ¿qué es lo que estamos debatiendo? Usted me dice que el Padre... Miguel, ya se le fue su tiempo, ya lleva, ya le digo, lleva 6, 7 minutos. Pero es que usted me está volviendo a preguntar. Pero es que no, Miguel, mijo, vea, cálmese. Eso no es un ring de boxeo, cálmese. ¿Sí? Estamos conversando. Estamos conversando. Estamos conversando. Por eso. Yo le estoy respondiendo. La Trinidad es que Dios existe en 3 personas. Listo, gracias, Miguel. Voy a mi tiempo. Les recuerdo que, bueno, voy a mi tiempo. Les recuerdo algo. El amigo Miguel nos ha dicho que la Trinidad es un Dios que existe en 3 personas y que esa es la verdad bíblica. Bueno, yo pregunto, si esa es la verdad bíblica, ¿dónde está el verso bíblico que lo diga? Mi compromiso el día de hoy ha sido que si Miguel me muestra el verso bíblico que diga que la verdad de Dios es que Dios existe en 3 personas distintas, yo me vuelvo trinitario, porque esa es la verdad bíblica. Yo me voy a volver trinitario y si Miguel hoy me muestra el verso bíblico que diga que Dios es 3 personas distintas. ¿Ya? Vamos a mirar que la Biblia sí me muestra la verdad. Por ejemplo, mire, Miguel dice que la verdad es que Dios existe en 3 personas, lo cual es completamente falso. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia me dice que la verdad de Dios es esta. Mire, esta es la verdad de Dios. Miremos con la palabra verdad, cosa en la que Miguel se ha desviado. Miguel se desvió de la verdad, lástima, y estuvo en la verdad, pero ya no hace parte de la verdad. Marcos capítulo 12, verso 28 al 32, allí nos dice cuál es la verdad bíblica. Leamos, miren amigos, miren hermanos, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Marcos capítulo 12, verso 28 dice, acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, 3 son. Ese es el primer mandamiento de todos. ¿Sí o no? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor. Un Dios es que existe en 3 personas diferentes y distintas. Entonces el escriba le dijo, el verso 32, bien maestro, ¿verdad? Has dicho que Dios es uno y hay 3 además de él. Esa es la verdad bíblica. ¿Siga? ¿Así lo dice? Pues no. Lastimosamente no, así no lo dice. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el escriba le dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro además de él? Es decir, de este Dios, Miguel, que se está hablando aquí, es el Padre, no es un Dios compuesto. No, por ningún lado es un Dios compuesto, es el único Dios, el Padre. La Biblia me dice a mí, Miguel, la Biblia me dice a mí que, escúcheme bien, que ese único Dios, hablando de su verdad, lo vuelve y lo ratifica en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Tribani, Andrea. Lo ratifica en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, donde nos dice allí literalmente, oye Israel, el Señor nuestro Dios, o Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ese es el Padre, según Deuteronomio capítulo 32, versos 5 y 6. Y en Deuteronomio capítulo 4, versos 35 y 39, nos ratifica porque no hay otro además de él. Allá dice así, mire lo que dice, vamos a leer. Mire lo que dice. Deuteronomio capítulo 4, verso 35 y verso 39, nos dice así. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro además de él. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Pero usted nos dice que sí hay otro. Yo no entiendo qué Biblia lee usted, la verdad. Lo mismo dice en primera
en segundo libro de Samuel capítulo 7, segundo libro de Samuel capítulo 7, donde el profeta David dice estas palabras. El profeta David dice estas palabras. Jehová dice, segunda de Samuel 7:22 dice, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios además de ti. Ahora, en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, verso 21 dice, o el verso 23, dice Salomón, y dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. No hay Dios. ¿De dónde saca usted, amigo Miguel? ¿De dónde saca usted que Dios sean tres personas distintas? O que Dios existe en tres personas distintas. Usted tiene que apelar, escúcheme bien, tiene que apelar a tomar varios textos bíblicos que ahorita, en mis tiempos posterior, le iré mostrando. La verdad de Dios me dice que ese Dios, el cual es el único Dios según Pablo, Pablo dice en 1 Corintios 8:5 y lo dice allá en Efesios capítulo 4, verso 6, dice allí que solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos. Pablo dice, hablando de la verdad, en Tito capítulo 1, verso 1, dice así, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Escuche bien, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Escuche bien, Dios fue manifestado en carne y esa es la verdad. Y para Pablo solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y dice que Dios fue manifestado en carne. Y si solamente hay un Dios, el Padre, ¿cuál Dios fue manifestado en carne? Entonces, tendrá usted que responderme esa pregunta ahorita en su segundo tiempo. Tendrá usted que responderla. Bueno, vamos a parar aquí y vamos a esperar que Miguel, Yo estoy escuchando. bueno, Miguel, su segundo tiempo, por favor. Denme un segundito, cambio de locación. Denme un segundito, va a cambiar de locación porque aquí está. Gracias. Sí, yo ahora sí lo escucho. Bueno, vamos entonces al segundo tiempo. ¿Ya? Sí, ya. Ya. Bueno, yo vi que usted vio una infinidad de versículos. Yo vi que usted vio una infinidad de versículos, pastor. Yo vi que usted vio una infinidad de versículos, pero, o sea, usted no ha dicho nada. Porque usted se la pasó, Deuteronomio dice que oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Los trinitarios sabemos que Dios es uno. Ese no es el tema. Ese no es el tema. Usted lo que tiene que demostrarme, usted lo que tiene que demostrarme es que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, pero esos versículos que usted está dando no tienen nada que ver. Todas las personas saben que Dios es uno. Yo creo que hasta los mormones saben que Dios es uno. Usted lo que tiene que demostrarme a mí es que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones, o sea, son la misma persona. Cuando la Biblia lo refuta contundentemente, ahora es que le dice Deuteronomio 4, que dice, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero que tiene que investigar qué significa ese uno. La palabra uno
se refiere a uno cuando es unidad. Por eso Jesús dice, no me acuerdo el versículo en este momento porque no tengo la Biblia aquí a mano, pero Jesús dice, el Padre y yo uno somos. O sea, ahí vemos un plural. Somos. La palabra somos se refiere a más de una persona. Pero entonces cuando él dice que somos uno, se refiere a uno en unidad. Es la misma palabra que se utiliza cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán uno. ¿Y cuántas personas son? Son dos, pero se refiere a uno cuanto a la unidad, porque tienen que tener una unidad espiritual. Lo mismo la iglesia, en una iglesia ustedes cantidades de miembros, pero son uno en cuanto a unidad. Entonces, ahí usted no me ha dicho nada con esos versículos que usted está dando. Usted tiene que refutarme de que verdad la Trinidad no existe, y eso es lo que usted no puede hacer, porque los versículos que yo le he dado habla la diferencia tanto del Padre como del Hijo y como del Espíritu Santo. Ahora me lee primera de Timoteo 3:16, que dice que primera de Timoteo 3:16 dice que el gran misterio de la piedad, porque aquí entonces que Dios fue manifestado en carne ya, pero ¿por qué Dios? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Ya? Los tres son uno, pero ¿qué persona vino? Vino el Padre, vino el Hijo, vino el Espíritu Santo. Cuando usted lee otra Biblia, por lo menos yo tengo muchas traducciones, por lo menos la Nueva Traducción Viviente, mira lo que dice. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: Cristo fue revelado en un cuerpo humano, indicado por el Espíritu, fue visto por los ángeles, anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo. Entonces, ¿quién fue el que se manifestó? Fue Cristo que tomó cuerpo, no fue el Padre. Entonces ese versículo de 1 Timoteo 3:16, donde dice que Dios fue manifestado en carne, lo está refutando a usted, porque no está diciendo que el Padre se manifestó en carne, y eso es lo que usted tiene que comprobarme, que fue el Padre que se manifestó en carne, y no lo puede comprobar, porque no lo va a encontrar en la Biblia. Porque los versículos que usted apela a estos versículos, como Isaías 9:6, porque un niño nos es dado, hijo nos es nacido, el principado sobre su hombre, sí. Pero esos versículos no dicen nada, esos versículos no contradicen la doctrina de la Trinidad, antes la afirman. Entonces, usted lo que tiene que negar es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, son una manifestación, cuando la Biblia lo refuta contundentemente, y se lo demostré en Filipenses 2:5, se lo demostré. Y aquí le voy a leer este otro versículo, voy a buscárselo aquí. Un versículo tan claro, está en Juan 14:16, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Mire, Jesús le va a rogar al Padre, para que el Padre envíe otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, tendría que decir, bueno, yo mismo me voy a rogar y voy a enviarme de consolador, cosa que no lo dice. Entonces, usted tiene que tratar de refutar estos versículos, que no puede siempre dar los mismos versículos. Que oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, pero no yo soy cuatro. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y no hay otro. Todos sabemos que Jehová es Dios, arriba en el cielo, y que no hay otro. Así que el Hijo no es un Dios diferente al Padre, el Espíritu Santo tampoco es un Dios diferente al Padre. Los tres son la misma persona. Por lo tanto, ese cuento que ustedes siempre dicen, que tres dioses, que la Biblia no habla de tres dioses, que no se está hablando de tres dioses, se habla de un Dios, que existen tres personas. Eso es lo que a ustedes no les cabe en la mente, o sea que ustedes no lo pueden entender. Entonces tratan de tergiversar las escrituras como tres dioses. Vayan tomando el tiempo, porque yo no estoy viendo el tiempo, es el que lleva el tiempo. Entonces, tranquilo. No sé cuánto tiempo me queda. Van a cumplir 6 minutos, siga, no importa, va a cumplir 6 minutos, siga. Ya, no, ya, siga entonces, ya, tiempo. Pero como le digo, entonces eso es lo que usted tiene que demostrarme, que son la misma persona. Ya, siga. ¿Ya puedo hablar yo? Sí, hable, por eso le digo, tome su tiempo, porque yo no estoy llevando el tiempo. Entonces déjame hablar, pues, déjame hablar. Yo le estoy dejando hablar. Bueno, ya listo, porque déjame hablar. Enmudece, guarda silencio.
Bueno, vamos a mirar algo aquí. Vamos a mirar algo y es la contradicción, porque el amigo aquí presente ha entrado en contradicción. Él dice que todos los trinitarios creen que Dios es uno. Evidentemente ellos dicen eso, pero usted nos ha dicho que Dios es uno que existe en tres personas. Escuche bien, Miguel, que Dios es uno que existe en tres personas. Usted tendrá que decirme, mostrarme cuál de los apóstoles, cuál de los, cuál de los apóstoles, cuál de los profetas dijo que Dios es uno en tres personas. Sí, ustedes dicen para salirse del paso que Dios es uno, que ustedes lo creen, pero ustedes no creen al uno de la Biblia. Ustedes no creen al uno de la Biblia, porque el uno de la Biblia dice que Dios es uno y que no hay otro además de él. Y ese Dios que es uno, que es único, es el Padre. ¿Sí? Ahora, ¿en qué consiste la contradicción que usted nos ha dicho hoy? Que usted nos ha dicho que ustedes creen Deuteronomio 6:4, que creen las demás escrituras, ¿sí? Pero que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son diferentes al Padre, sino que los tres son la misma persona. Escuche bien, los tres son la misma persona. Al fin que, amigo Miguel, los tres son la misma persona o son tres personas distintas. Porque usted me dice que cuando lee usted Deuteronomio 6:4, los tres para usted, como no son distintos, sino que son la misma persona, pero al principio de su argumento usted nos dijo que los tres Dios existe en tres personas distintas. Dios existe en esas tres personas. Tres personas. Pero ahorita nos dice que los tres son la misma persona. Al fin, ¿cuál? ¿Cuál es la verdad de la Trinidad? No hay verdad, no hay consistencia en eso. Ahora, yo voy a mostrarle a usted, y espero que usted vaya y lo lea, de unas Biblias que le voy a mostrar, y usted me dirá si son verdad o no, ya es problema suyo. La verdad no es problema mío, son problemas suyos. Voy a mostrarle a usted, amigo, voy a mostrarle a usted, amigo Miguel, le voy a mostrar, por ejemplo, lo que dice la Biblia Septuaginta de Yuneman en Efesios capítulo 1, y cuál es ese Dios que usted habla de Efesios capítulo 2, verso 5. Se lo voy a mostrar. Permítame, por favor. Permítame, por favor, voy a ir allá y lo voy a mostrar aquí. Usted nos ha mostrado, nos ha dicho Filipenses capítulo 2, ya lo tenemos ahí en pantalla, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, quien en forma de Dios subsistiendo, no rapiña consideró el ser igual a Dios. ¿Pero a cuál Dios? Si para Pablo, según Pablo, 1 Corintios 8:6 y Efesios capítulo 4, verso 6, dice que hay un solo Dios, el Padre. ¿Cuál Dios es Jesucristo para Pablo, según Filipenses? Vamos a mirarlo. Filipenses capítulo 1. Estoy mostrando esta Biblia. Filipenses capítulo 1 dice Pablo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, los que están en Filipos con obispos y diáconos. Gracia y paz, gracia a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué Dios era Jesucristo que no escatimó el ser igual a cuál Dios? Pues Él es el único Dios, el Padre. Ahí lo estoy mostrando. Gracia y paz a vosotros de Dios, Padre nuestro y Señor Jesucristo. Voy a mostrarle otra Biblia aquí a mi amigo para que él vea la verdad. Voy a mostrarle la Biblia de Pablo Betzón, otro trinitario, como es la de los amigos de la Septuaginta, que son trinitarios, y leen así
Lee así Pablo Besón o traduce así. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 dice así: Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y Señor Jesucristo. Lo estoy mostrando literalmente para que lo lea, para que vea el video más tarde y mire, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y Señor Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es el Señor, Dios y Padre, entonces, ¿a cuál Dios no consideró ser Jesús igual? Pues Él es el Padre, lo estoy mostrando con la Biblia. Voy a mostrar otra traducción. Biblia Antigua Reina Valera 1602, Biblia del Cántaro, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a mostrarle aquí a mi amigo para que él vea. Verso 16. Dice: y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro. Escuche bien, Miguel. Y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Pregunto yo, ¿cuál Dios es Jesucristo? Pues Pablo lo está diciendo el Padre. Es decir, que el Padre fue el que fue manifestado en carne. Y ojo, le voy a decir esto. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. En el texto griego dice, Dios fue manifestado en carne. No dice el Dios Hijo. Ahora, Cristo es Dios por encima de todas las cosas. Y eso está en Romanos 9:5. Y el verso 8 dice que ese Dios tiene hijos. Es decir, es el Padre. Así la versión que usted me haya leído diga Cristo, aunque no está en el texto griego, pero para Pablo Cristo es el Padre. Ahora, ¿qué tendrá usted que decir referente a esto? Vamos a escucharle a usted a ver qué tiene para decirnos. ¿Qué tiene usted para decirnos de estas Biblias? Vamos a escuchar a mi amigo Miguel. Estoy buscando aquí unos versículos, pero bueno. Miguel, Estoy viendo aquí Miguel, un momento, por favor. Un momento, Miguel. Le marco su tiempo. ¿Ya? Tiempo, Miguel. Ya. Bueno. Usted a la final, usted prácticamente no me ha dicho nada. Mire lo que dice. Y yo le digo a usted que tres personas distintas, después que tres dioses, no. Lo que pasa es que usted quiere malinterpretar las escrituras, pastor. Yo lo que le estoy diciendo a usted, Jesucristo es diferente al Padre. Jesucristo, el Espíritu Santo, y el Hijo son un solo Dios, pero ese Dios existe como tres personas. No quiere decir que son tres dioses diferentes, como en el tiempo, digamos, de la mitología griega, que existía el dios Zeus, Poseidón, ya, cada uno era por su lado, pero el Dios que nosotros tenemos es un único Dios. Dios existe como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver, yo por lo menos voy a leerle Mateo 16, del verso 13, se lo voy a leer en adelante. Mire lo que dice. Usted dice que Jesucristo es el Padre, cuando la Biblia lo niega completamente. Dice Mateo, capítulo 16, verso 13, en adelante. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Mire, y ellos le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros algunos que Jeremías o algunos de los profetas. Jesús le dijo, después, aquí habla Jesús, Jesús le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo. Mire, Jesús le está preguntando a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Responde Simón Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Mira lo que le dice Jesús, ojo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló
carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Porque eso no le dije, no te lo reveló carne ni sangre, sino yo mismo. Dice mi Padre que está en los cielos. Es decir, que Pedro, Simón Pedro sabe que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, el Hijo del Padre. Jesús porque Jesús no lo reprendió, le dijo, no, tú estás equivocado, yo soy el Padre. No, antes mismo Jesús le confirma y le dice, bienaventurado eres, ya te lo dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino quien, mi Padre que está en los cielos. Como usted puede ver, el mismo Jesús le confirma a los discípulos que tiene a su Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo usted puede decir que Jesús es el Padre cuando el mismo Jesús le está hablando a sus discípulos que su Padre está en los cielos? ¿Ah? Usted tiene que confirmarme ese versículo de que Jesús es el Padre, cuando los discípulos sabían que no era el Padre, y el mismo Jesús les está diciendo y se los está confirmando. Entonces, usted tiene que lidiar con ese versículo. Yo sé que no va a poder. En Juan 14:23, ¿qué dice? Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre, porque Jesús siempre habla del Padre. ¿Ah? Qué casualidad. Porque él le dice, yo que soy el Padre, él dice, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, vean, vemos el plural ahí, y vendremos a él, un plural, y haremos morada, ¿no? Como pueden ver usted, ahí estamos viendo el plural varias veces, dice, guardará mi palabra, y mi Padre, o sea, Jesús se está diferenciando ahí del Padre claramente, y le está diciendo, y vendremos a él, y vendremos y haremos morada. Entonces, ¿cómo puede decir que es el Padre? ¿Con quién va a venir Jesús? Ese vendremos significa un nosotros. Entonces, ¿quién es ese nosotros? ¿Quién es ese nosotros? Es la pregunta que yo le hago a usted. Entonces, ¿cómo usted me va a decir que Jesús es el Padre cuando los versículos, los textos son contundentemente que Jesús se diferencia del Padre? Tiene que lidiar con todos esos versículos que yo le estoy dando y demostrarme que Jesús es el Padre, porque los textos que usted me está diciendo de que Jesús es el único Dios y verdad, todos sabemos que Jesús es Dios, y usted siempre cita esos textos, todos sabemos que Jesús es Dios, hasta no, como vuelvo y le digo, yo creo que la mayoría de las congregaciones saben que Jesús es Dios, todos ya saben que Jesús es Dios, pero tiene que demostrar que sea el Padre. Cuando Jesús oraba, ¿a quién Jesús le oraba? ¿Se estaba orando a sí mismo? Esa es la pregunta que yo le hago. O va a decir, como dicen muchos, no, que era la carne orándole al Espíritu, como fue que un universitario me respondió, por ahí me respondió otro, que Jesús le oraba a su alma. Unas cosas que no tienen lógica. ¿A quién le oraba Jesús? En Juan 10:30 al 33 dice, si yo y el Padre uno somos, pero somos en qué? Unidad. Se repita la palabra somos. Pero son cuántos, una sola persona. Y eso es lo que ya, Miguel. 6 minutos. Ya. Bueno, voy a mi tiempo. Amigo Miguel, mira, hay algo que tú tienes que sacarte de la cabeza. Y es decir, o ese falso argumento, ¿cómo usted puede decir que Jesús es el Padre? Es que no se lo dije yo. Se lo mostré en varias traducciones bíblicas. La Biblia de Yuneman, la Biblia de Pablo Betzom. Se lo mostré también en la Biblia de Yuneman o Septuaginta al español. La Biblia, ambas lo dicen, la Biblia de Yuneman, la Septuaginta al español, la Biblia de Pablo Betzom, la Reina Valera de 1602, allí lo dice Pablo. Y le voy a mostrar otra, es más, le voy a mostrar otra donde lo dice literalmente, y no soy yo que se lo estoy diciendo. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, pero no es el Dios Hijo. Eso sí se lo digo, y usted no va a poder mostrarme que la Biblia diga Dios Hijo, ni mucho menos ha podido mostrar que la Biblia diga que Dios existe en 3 personas. La Biblia de las Américas, para que la lea, y estoy mostrándola en pantalla. Es que la estoy mostrando en pantalla, amigo Miguel. Estoy mostrando en pantalla esto. En el capítulo 1
En el capítulo 2, verso 19, Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago en el capítulo 2, vamos a leer allá. Y es que no lo estoy diciendo yo, lo estoy mostrando es por la Biblia. A no ser que usted me diga que estas no son Biblias. Santiago capítulo 2, el verso 1 dice, hermanos míos, no tengáis favoritismo, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué dice en el capítulo 3? Mire, amigo Santiago, esta es la verdad. La Biblia dice, Dios fue manifestado en carne, la verdad es esa. 3:9 dice, mire lo que dice. ¿Quién es el Señor? Jesucristo, lo dice Santiago. En el 3:9 dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Nuestro Señor y Padre. Nuestro Señor y Padre. ¿Quién es el Señor para Santiago? ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Nuestro Señor y Padre. Ya le he mostrado muchas Biblias. Y el público está viendo que usted, o como hacen todos los trinitarios, solamente toman algún contexto o algún verso y el resto de la escritura la niegan. Ahora, yo creo lo que dice Mateo capítulo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero la Biblia me dice, si usted va a leer, Primera de Timoteo capítulo 3, dice que el capítulo 4, verso 10, dice que Jesucristo es el Dios viviente. Es decir, entonces hay dos dioses vivientes. Dice, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Escúcheme bien, esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo, el Salvador es Jesucristo. Tito capítulo 2, verso 13. Y dice en el capítulo 3, verso 14 y 15, dice esto. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál es el Dios viviente? Cristo. Entonces, evidentemente Cristo es hijo de Dios conforme, porque él es nacido de mujer, por eso es hijo de Dios. Pero en su deidad, como es el único Dios, Pablo lo dice que es el único Dios, Judas dice que es el único Dios, como Dios es el Dios viviente, a no ser que usted me diga que hay dos dioses vivientes, uno el Salvador y otro el Padre. Tendría usted que decirme eso. Ya le mostré con esto, pues, que Jesucristo es el único Dios que fue manifestado en carne, y ya le mostré los versos que dicen que Él es el Padre. Ahora, usted tiene un grave problema con Juan capítulo 14, verso 16. ¿Por qué? ¿Por qué es ese grave problema? Sencillamente porque allí dice, enviará otro consolador, y está hablando del Espíritu Santo. Y usted me lee más adelante cuando Jesús dice que el Padre y Él son los que vendrán. Dice, el que no me ama no guarda mis mandamientos. Perdón, voy a leer el verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y moraremos con él. Es decir, que usted está diciendo que el Espíritu Santo es el Padre y es el Hijo, que vendrán al creyente, porque el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, pero para que esté con vosotros para siempre. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es en vosotros. Entonces decir que el Padre y el Hijo son el Espíritu Santo. ¿Ah? Se ha refutado usted mismo. Ahora, ¿qué dice el verso 17? Dice que ellos le conocen. Le recuerdo que Juan capítulo 7 dice que el Espíritu Santo aún no había venido porque Jesús no había sido glorificado. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué le conocen? Porque vive con ustedes y estará en vosotros. Vive. ¿Quién vivía con ellos? Jesús. ¿Quién estará en ellos? Más adelante lo dice. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo soy de mi Padre y vosotros de mí, y yo en vosotros. Yo en vosotros. ¿Quién era el que había de venir? El cual el mundo no conocía, el Espíritu de verdad. ¿Quién es? Porque el Espíritu es la verdad, dice Juan. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Cuando Jesús dice que el Padre y Él vendrán y harán morada en el creyente, se refiere al cumplimiento de lo que dice Isaías. Más adelante dice que el Padre dice, porque yo soy vuestro consolador.
¿Y quién es el consolador? Dice aquí, Isaías capítulo 51, verso 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién lo está diciendo? Jehová, el cual dice que es el Padre, según Isaías 63, 16, 64, 8. Y Jesús está diciendo que Él es el Padre. El que me ve a mí ve al Padre, el que me conoce a mí conoce al Padre. ¿Por qué lo dice? Le voy a mostrar algunos versos. Lucas, lamentablemente la Trinidad solamente lo que hace es creer algunos versos. Y amigo José, amigo Miguel, no me has podido dar el verso que diga que Dios es uno en tres personas para yo hacerme trinitario ya. Pero yo sí te he mostrado muchos versos que diga que verdad, esta es la verdad de Dios. Lucas capítulo 13, verso 22 al 27. Lucas 13, vamos a leer allá. Si para ti no es el Padre, esto que dice Jesús, Lucas 13, verso del 22 al 27. Permíteme, por favor, dice aquí. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminando a Jerusalén. Y alguno le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Entonces les dijo Jesús, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos entrarán, muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé quién eres. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. ¿De quién está hablando que es el padre de familia? Dice, en nuestras plazas enseñaste. ¿Quién enseñó en las plazas? Jesús. ¿Qué más dice por acá? Voy a leer por aquí en el capítulo 11 de Mateo, verso 19, dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y Juan dice en el capítulo, en su carta, segunda carta, capítulo 1, su único capítulo, verso 4, dice que el Padre dio mandamiento de amarnos unos a otros. Ahora la pregunta es, ¿cuál Padre dio mandamiento? Jesucristo dice en Juan capítulo 13, verso 33, hijitos, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros. Yo les doy ese mandamiento. Y Juan dice que es el Padre. Juan dice que es ¿quién? El Padre. Uy, sí, qué pena, amigo. Qué pena contigo. Bueno, tu último tiempo, por favor. Sí, qué pena. Te lo voy a recuperar. Tranquilo. ¿Cómo se malinterpreta la escritura? Y dice que yo le doy un verso, le he dado cantidades de versos donde habla claro. Los versos que usted está diciendo habla de que Jesús es Dios, pero usted en ningún momento me ha demostrado a mí que es el Padre. Ahora usted me lee a mí 14, 17, pero es que usted no examina el versículo bien. Y eso es lo que yo le digo a usted. Tiene que darle la exégesis a los versículos, pastor. Voy a leerle ese mismo versículo. Usted dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. ¿Ya? Entonces usted ahí ya con ese argumento usted dijo, Jesús es el Espíritu. Pero usted dice, mire lo que dice, y estará en vosotros. Él no dijo estará, o sea, aquí estamos hablando de un verbo futuro, estará. Eso es lo que usted no lo lee bien. Él dice estará. Entonces por eso cuando Jesús dice que él se va, él dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Por qué va a venir? Y no nos va a dejar huérfanos, porque viene el Espíritu Santo. Por eso él dice que él se va, pero él va a rogar al Padre para que nos envíe otro consolador. Por eso cuando en el verso 17 le dice, y estará en vosotros, ¿quién va a estar? Es el Espíritu Santo. Entonces, ahí usted está quedando refutado, porque no está leyendo el versículo bien. Entonces, me parece muy mala su interpretación, pastor, que le está dando al versículo, ¿ya? ¿Qué más le iba a decir? El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, porque vemos la diferencia, por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿usted cómo va a decir que Jesús es el Padre? Y cuando los versículos son contundentemente los versículos que yo le estoy dando, no me venga a malinterpretar las escrituras, cuando las escrituras son muy claras, que Jesús se diferencia siempre del Padre. Ahora, supuestamente usted me dice que en Mateo, creo que en Mateo 16:13 que le leí, que los mismos discípulos sabían que Jesús le pregunta
a Simón, hijo de Jonás, y él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice, o sea, Jesús lo bendice, le dice, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en el cielo, porque Jesús siempre se diferencia del Padre. Y en Juan 17:5, como lo leí, dice, ahora pues Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando leemos Juan 1:1, voy a buscarle el versículo, Juan 1:1 que dice, en el principio era el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Y eso es lo que ustedes no pueden, que les cuesta entender, cómo el Padre puede, o sea, cómo Jesús puede estar al frente del Padre, cómo esa persona puede estar, ¿cómo le explico? Lo que ustedes no pueden entender es cómo esta persona, siendo Dios, puede estar al frente de esta otra persona que es Dios, pero a la misma vez sea la misma persona. Eso es lo que le quiere decir Juan 1:1, que en el principio era el verbo, o sea, en el principio era Jesús, y Jesús estaba con Dios, con el Padre, y Jesús es Dios, ¿ya? O sea, el Hijo estaba frente con el Padre. Y creo que es en el verso 4, porque no lo tengo aquí presente, dice, este era en el principio con Dios. La palabra atrás con está denotando a otra persona. ¿Cómo usted me va a decir que Jesús es el Padre cuando los versículos son contundentes? En Juan 16:7 dice, pero os conviene, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, o sea, si Jesús no se va, dice, el Consolador no vendría. Va a venir Jesús en forma de Espíritu Santo. Hágase usted esa pregunta. Entonces, si Jesús viene en forma de Espíritu Santo, nosotros los que creemos en el arrebatamiento, en la venida de Cristo, entonces Jesús no va a venir. Jesús lo que va a hacer es que se va a manifestar, porque está aquí. Cosa que eso no lo dice las escrituras, pastor. Entonces tenga cuidado con su interpretación, vuelve y se lo lee. Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿No? Os lo enviaré. ¿A quién va a enviar Jesús? La pregunta que yo hace, ¿a quién va a enviar? ¿Va a enviar el mismo? No. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia, y de pecado por cuanto no creen en mí, ¿sí ves? Y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Jesús sube y toma su lugar que tenía, se puesto como Dios, como el Padre. ¿Cómo usted me va a decir que Jesús es el Padre? Cuando la Biblia, los textos son contundentemente claros de que Jesús no es el Padre. Yo creo que le he dado lo suficientemente versículos. La verdad no tengo la Biblia aquí en la mano, y no le puedo dar cantidad de versículos donde vemos la diferencia del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, como vuelvo y le digo, lo que pasa es que usted como no encuentra la palabra literal, porque yo siempre veo que usted quiere que le den los textos literal, no todos los textos de la Biblia están literales. Hay muchos textos que hay que analizarlos en su contexto. Entonces, como usted no encuentra la palabra literal Trinidad, usted se niega a creerla. Pero los versículos son muy contundentemente, pastor, son contundentemente, porque Jesús siempre se diferencia del Padre. Mire, en Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, también ellos sean unos. ¿En quién? En nosotros. Plural. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Quién lo envió? ¿Se envió el mismo? No. ¿De dónde usted saca de eso? ¿De dónde usted saca eso? La gloria que me diste yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nosotros, ¿sí? El nosotros es un plural. Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, ellos son uno. Es por eso que cuando usted escucha el versículo, escucha Israel, el Señor nuestro, el Señor uno es, sí, Dios es uno con el Hijo y el Espíritu Santo, ellos son uno en unidad, en la creación estaban y son uno. Por eso decir, en Juan 1 creo que es 1:4, y que esto era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Todo lo que el Padre lo creó con el Hijo. En Juan creo que en Génesis 1:1 que dice, 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, que era el Espíritu Santo. Todos participaron de la creación.
Entonces, ¿cómo usted me viene a decir que la Trinidad no existe? Por el hecho de que no está la palabra Trinidad. En la iglesia pentecostal de muchas iglesias hacemos escuela dominical y esa palabra no está, pero no por eso entonces no podemos hacer escuela dominical, no, están los principios. Hay muchas palabras que no están en la Biblia, pero están los principios que podemos seguir. No sé cuánto tiempo llevo porque usted es el que está llevando el tiempo, ¿ya? ¿Cuánto tiempo llevo? Va a cumplir 8 minutos, lo mismo que me tomé yo la segunda vez. ¿Ya? ¿Ya? Ya, listo, ahí está bien. Bueno. Listo. Miguel, ¿en serio usted cree eso, Miguel? ¿En serio? Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Usted dice que había uno que estaba con el Padre, que era otra persona. O sea, un Dios que estaba con el Padre, pero que era otra persona. ¿Sí? Era otra persona. Lo que no pueden entender ustedes, dice usted, abro comillas, lo que no pueden entender ustedes es como ese que está junto con el Padre sea la misma persona con el Padre. ¿Cómo así? ¿Es otra persona o es la misma persona? Es que esto usted se viene contradiciendo desde el principio. Desde el principio usted nos dijo Dios existe en 3 personas, pero usted también nos dijo que esas 3 personas son la misma persona. Lo dijo usted en sus primeras intervenciones. ¿Cómo es posible algo que si son diferentes personas, cómo van a ser la misma persona? Eso no puede ser. La verdad no puede ser. Usted tiene un hijo. ¿Y será que su hijo y usted son la misma persona? No, ustedes son 2 personas. Son 2 personas. Ahora, ¿qué dice Juan referente a Juan 1:1? Vamos a mirar. Mire que son todos estos versos que usted no ha podido tomar, amigo Miguel. Juan 1:1 nos habla, primera de Juan, capítulo 1, verso 1, nos habla de esto. Lo que era desde el principio, es decir, el verbo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Sí o no? El verbo de vida desde el principio. Pero qué vaina, porque ellos no dicen que conocieron al Dios Hijo, la otra persona que era la misma persona con el Padre. Dice que conocieron al Padre. Dice, capítulo 2, verso 13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que desde el principio, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿A quién conocieron ellos? Al Padre. Juan capítulo 1, verso 10 dice que en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, el mundo no le conoció. ¿A quién no conoció? Al verbo, el verbo que era Dios. ¿Qué dice el capítulo 3 de primera de Juan? El verso 5 y el verso 1 dice, y sabéis que él fue manifestado para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. ¿Quién fue manifestado? El verso 1 se lo dice. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no conoció a él. ¿A quién no conoció el mundo? Al Padre. ¿Quién estuvo en el mundo? El mundo no conoció el Padre. ¿Quién fue manifestado para llevar nuestros pecados? El Padre. Entonces, yo no sé de que usted qué me habla, de ese enredo que tiene usted, de decirnos que el Padre, que Jesús estaba con el Padre, siendo que ahí vemos las 2 personas, pero que era la misma persona. ¿Cómo es eso? Cuando la Biblia dice todo lo contrario, dice que al que ellos conocieron, al que es del principio, ¿cuál es el verbo? Es el Padre, que el que fue manifestado, que el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció, fue el Padre. ¿Cómo usted no entiende esto, amigo Miguel? ¿Cómo usted ha caído de la verdad? ¿Cómo usted no puede entender esta verdad tan grande? Le pregunto, ¿cómo no puede entenderlo? Ahora, yo le he mostrado versos en abundancia, donde le mostré y la gente, el público está viendo que allí dice que Jesucristo es el Padre. Ahora, ¿por qué no los pudo negar? Dígame por qué no abordó esos versos. ¿Por qué no los pudo negar? Y tuvo que usted decir, ¿cómo usted puede decir que Jesús es el Padre? Es que no lo digo yo, lo dicen las Biblias. Lo dicen las Biblias. Y le mostré como 5 o 6 traducciones bíblicas, si no estoy mal. Bueno, se fue la reputación de Juan 1:1, se fue la reputación de todo lo que usted dijo. ¿Dónde dice la Biblia que hay una segunda persona? Tampoco lo dice la Biblia. Bueno, dice, usted habla de que son 2 personas diferentes y distintas, pero que son la misma persona. Y nos toma, por ejemplo, Juan capítulo 17. Mire que la Biblia no me habla de 2 personas. Juan capítulo 17, verso 23 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Si son 2 personas,
Entonces son dos personas diferentes y distintas. Cada uno ocupa su lugar y espacio. Pero Jesús está diciendo como tú, oh Padre, en mí. ¿A qué se está refiriendo Jesús? A la humanidad unida con la divinidad. ¿Sí? Tú, oh Padre, en mí. Por eso Jesús y el Padre son uno. Lo humano y lo divino son uno. El Padre que mora en mí, dice en Juan capítulo 14. El Padre que mora en mí. Él es el que hace las obras. El Padre que mora en mí. ¿Sí? O sea, el Padre no estaba, Jesús no estaba, usted dice que estaba dos personas juntas, una al lado y lado. Nos argumenta usted en Juan 1:1. Pero resulta que el Padre estaba en Jesús. No estaban juntos, lado y lado, no, estaba en Jesús. Jesús no estaba acompañado de otra persona divina que estaba al lado de él o de otras personas. No, el Padre que mora en mí. Por eso son uno. ¿Por qué dice eso? La Escritura nos dice en Isaías 45 que al siervo, al hijo, se le diría esto. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque esta es la verdad. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Jesús es el único Dios en el cual, sí, en esa humanidad estaba Dios. ¿Pero por qué estaba Dios? Porque verdaderamente Él es el Dios de Israel que se encubrió. Dios fue manifestado en carne, el Dios de Israel que salva. Y el Dios de Israel es el Padre. Él mismo dijo que Él mismo vendría y nos salvaría. ¿Usted por qué no entiende eso? ¿Por qué saca varias personas divinas donde no las hay? ¿Por qué saca dos dioses donde no los hay? ¿Por qué saca tres dioses donde no los hay? Y viene a decir que no son tres, sino que es uno. Eso no lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia, amigo José. Y ahorita me tendrá que responder esas preguntitas. Bueno, dejemos hasta aquí. José, mi primera pregunta. José, mi primera pregunta. En la Biblia, muéstreme en la Biblia, amigo José, donde la Escritura dice que Dios existe en tres personas diferentes y distintas. Muéstreme en la Escritura, bíblicamente, literalmente, para hacerme trinitario ya. Para hacerme trinitario ya. ¿Dónde dice la Biblia que Dios existe en tres personas diferentes y distintas? Muéstremelo, ya. ¿Esa es su pregunta? Sí, señor. Esa es su pregunta. Sí. Ya. Me extraña que supuestamente usted es un conocedor de la palabra. Me está pidiendo un verso literal. Entonces yo también ahorita le voy a pedir un verso literal que usted no me lo va a poder dar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchas palabras que no están en la Biblia literalmente. Entonces, por el hecho de que no están, entonces que no se deben hacer, no existen, pero están los principios. La palabra Trinidad no está en la Biblia, como tampoco está la palabra unicidad. Y usted también me va a tener que demostrar donde diga hay un Dios unicidad, y usted no me lo va a poder demostrar, porque no está la palabra, pero están los principios. Entonces me extraña que usted supuestamente un apologista salga con una pregunta de esas tan, perdóneme con respeto, tan como ridícula. No tiene sentido, porque hay cantidades de preguntas que no están en la Biblia. ¿Ya? Cantidades de versículos literales no están, pero están los principios, los fundamentos, las bases están. Esa es su respuesta que yo le doy. Bueno, listo. Gracias, Miguel. ¿Cuántas preguntas son? Ya déjeme que voy a refutarle a usted esto, por favor. Miguel, si mi pregunta es ridícula, es porque tu argumento es ridículo. Porque acuérdate que no fue mi argumento, Miguel. Tú dices que mi pregunta es ridícula. ¿Sí? Pero si mi pregunta es ridícula, Miguel, es porque tu argumento es el ridículo. Porque tú me dijiste a mí que la Trinidad es la existencia de un solo Dios en tres personas. Tú me lo dijiste a mí. Cuando te pregunté qué era Trinidad, me dijiste es la existencia de un solo Dios en tres personas. Entonces, si mi pregunta es ridícula, tu argumento es el ridículo, porque no está en la Biblia. Y te dije que si me mostrabas que en la Biblia decía eso, me hacía trinitario. Como no lo puedes mostrar, no está. Ahora, es evidente que la Biblia sí dice que Dios es uno, y es uno porque es solo y no hay otro además de él, y que ese solo Dios es el Padre, es decir, Yahvé o Jehová, y que ese solo Dios, dice, verdaderamente vendría y se encubriría en carne. Dios fue manifestado en carne, y esa es la verdad que el mundo debe aceptar. Esa es la verdad que el mundo debe aceptar. Si usted no lo acepta, Miguel, no es mi problema. Yo le mostré versos bíblicos donde Pablo, Santiago, Juan, ¿sí?, dicen que Jesucristo es Señor, Dios y Padre.
¿Problema mío creerlo? No, yo lo creo. El problema es suyo que no lo cree. ¿Ah? Ahora, usted tiene un problema serio en decir que su argumento es ridículo, porque esa fue mi pregunta, es en base a su argumento. Usted no puede mostrar eso, Miguel. Por lo tanto, si como ese argumento es ridículo, su doctrina es ridícula, porque no la puede mostrar en la Biblia. Usted mismo lo dijo, no se puede mostrar en la Biblia. Y no hay bases bíblicas para decirlo. Aunque la Biblia habla de Padre, habla de Hijo y habla de Espíritu Santo, la Biblia me dice que solamente hay un Dios, el Padre, y que Jesucristo es ese Señor, Dios y Padre, que Él es el Hijo de Dios y a la vez también es el Padre eterno, el Padre, que Él es el Espíritu Santo, porque los apóstoles lo dijeron, el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y el mismo Jesús dijo, es el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que está hablando es Él, y solamente hay un Espíritu. ¿Ah? Entonces, Miguel, si hay un argumento ridículo, en base a mi pregunta, es el tuyo. Si hay una doctrina ridícula, la tuya. Bueno, Miguel, haga su pregunta, por favor. Un momento. Haga su pregunta, por favor. Como usted dice que mi pregunta es ridícula y mi argumento es ridículo porque no están las palabras literales, dígame en qué parte de la Biblia dice que existe un Dios unicidad. Listo, Miguel. Listo. ¿Escuchó bien? No, un Dios unicidad. Sí, claro, la sí, claro. palabra uno yo la entiendo. Sí, claro, Miguel. Usted lo que dice es unicidad. Claro, Miguel, con mucho gusto. Literal. Listo, Miguel, listo. Miguel, mira, Miguel, yo no, tú no puedes decirme a mí, mira, tú tienes que debatir conmigo con mis argumentos. Yo debato contigo con tus argumentos. Tú no puedes preguntarme a mí eso. Primero, porque yo no he dicho que Dios sea unicidad. Yo no he dicho eso. Yo no, Miguel, yo no he dicho, en mi argumento nunca he dicho que Dios sea unicidad. Si yo lo hubiese dicho, como lo dijo Miguel, que Dios existe en tres personas diferentes y distintas, como lo dijo Miguel, entonces eso sí tendría que preguntarlo. Señor Cerrato, su argumento fue que Dios es unicidad. Muéstreme dónde dice la Biblia que Dios es unicidad. Yo nunca dije eso. Yo dije que Dios es uno porque es único y no hay otro además de él. Eso sí lo puedo mostrar en la Biblia. Lo mostré. ¿Dónde lo dice? Marcos capítulo 12, versos 28 al 32. Allí mostré que Dios es uno y es porque no hay otro además de él. Y ese único Dios, o ese Dios que es uno y otro además de él, es el Padre, como lo dice Deuteronomio 6:4, Deuteronomio capítulo 4, versos 35 y 39, Segunda de Samuel capítulo 7, verso 22, Primera de Reyes capítulo 8, verso 23, y muchos versos más. No hay otro además de él. Es más, Jehová mismo lo dice en Isaías capítulo 37, verso 16, donde dice que Jehová allí es el único Dios, y que el verso 20 dice que Jehová es el único Jehová, y el verso 40, Isaías 45, 5 y 6 dice que Jehová es el único Dios y que no hay otro además de él, que él es el que vendría a salvarnos. Eso lo dice Isaías. ¿Sí? Eso es lo que usted tiene que preguntarme a mí. Es más, pregúnteme. Si se atreve, pregúnteme, dígame, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es el Padre? Y yo le muestro. Pero usted no puede preguntar eso. Ahora, dígame en qué parte de mi argumento yo dije que que la Biblia dice que Dios es unicidad. Dígame. Bueno, Miguel, tiene su minuto para refutar. A ver, sus 2 minutos, por favor. Ya, tengo 2 minutos. Sí, Miguel, 2 minutos. Ya, es que, yo le pregunté, le dije que deme un verso literal donde dice en la Biblia que existe un Dios unicidad, porque usted también dice que Dios es uno, que es una unicidad. Entonces le estoy diciendo, deme un verso literal, y vio que no me lo pudo dar. Entonces, así mismo, como usted me pide un verso literal, entonces así mismo yo le estoy respondiendo, porque muchas palabras no es que ese rato usted tiene que entender algo, pastor, que hay muchas palabras que no están literal, pero están los principios. Entonces usted se pega de eso como por tratar de ganar un argumento o ganar un debate, pero usted está cayendo en un error doctrinal ahí. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras, como vuelvo y le digo, no están literal, pero la Biblia habla claramente y vemos claramente la diferencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos claramente la diferencia. Lo que pasa es que usted no la quiere entender, y eso lo podemos ver por todos lados.
Ahora le di Juan 1.1, lo malinterpretó. Bueno, pues eso es interpretación, pero eso no es la interpretación de la Biblia, ¿ya? Entonces, su interpretación me parece muy mala, muy mala. Tampoco me pudo dar un versículo donde diga que existe un Dios unicidad, ¿sí ven? Porque no lo puede dar. Entonces, no se ponga a atacarme con algo que a la final se le vuelve en contra a usted. ¿Terminó? ¿Aló, me escucha? Sí, terminó. Sí, ya terminé. Bueno, Miguel, mi segunda pregunta ahí de carrerón. Usted nos dijo que que Jesús en Juan 1.1 estaba frente o con otra persona y que a la vez son la misma persona. También nos dijo usted que Dios son tres personas, pero que son a la vez, los tres son la misma persona. Muéstreme en la Biblia, literalmente, donde diga que hay tres personas que son la misma persona. Ese fue su argumento. Muéstreme en la Biblia que diga literalmente que hay un Dios en tres personas, que son tres personas, pero que a la vez son la misma persona. Muéstreme ese argumento en la Biblia. Literal, Miguel. O sea que está volviendo a caer en el mismo error usted. Usted está volviendo a caer en el mismo error, pastor. Pero qué pregunta, esas preguntas que usted me está haciendo no tienen sentido, pastor. No tienen, como vuelvo y le explico, no tienen sentido. Es como si yo le digo, entonces usted no cree que Dios es omnisciente, es omnipresente. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras de esas que no están en la Biblia, entonces por lo tanto Dios no lo es. No, pero están los principios, vuelvo y le digo, están los principios. La Biblia se diferencia del Padre y se diferencia del Espíritu Santo. Le di el versículo donde Jesús dice que os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Dice, y yo rogaré al Padre. ¿Jesús le va a rogar al Padre o a quién le va a rogar Jesús? ¿Se va a rogar él mismo? No me venga a decir con eso, porque eso sería mentira. Entonces no está la palabra directamente, pero vemos claramente la diferencia de las tres personas. Usted tiene que aprender a interpretar la Biblia, pastor. Jesús dice, yo rogaré al Padre. Él va a rogar al Padre, el Padre va a enviar otro. Jesús no se va a enviar el mismo, como vuelvo y le digo. Entonces, si Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo, Jesús no va a venir. Jesús está aquí, Jesús lo que se va a manifestar. Entonces, eso que dice la Biblia, que la venida de Cristo no es la venida de Cristo y no la manifestación de Cristo. Pregunta, vuelve y cae en el mismo error. Y ahí yo le estoy respondiendo, yo lo respondo con la Biblia. ¿Listo? Sí. Bueno. Nosotros escuchamos del amigo Miguel, es unicitario, erudito, trinitario. Hemos escuchado decir que Dios existe en tres personas, pero que a la vez son una misma persona. Que Jesús en Juan 1.1 está frente a otra persona que es Dios, pero que a la vez es la misma persona que ese con el que está en la frente. Eso no fue mi argumento, fue el tuyo, Miguel. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿dónde dice la Biblia eso? Que hay tres personas que son la misma persona, se hacen tres, a la vez esas tres personas se hacen una misma persona, y que Jesús está al frente de otra persona, pero que a la vez es la misma persona de ese que con el que sale a la frente. ¿Dónde está eso en la Biblia? La respuesta de Miguel le dice, usted cabe en el mismo error. Esa pregunta no tiene sentido. Bueno, exactamente. Eso, Miguel, es un error. Y usted mismo lo acaba de decir, que su doctrina es ridícula, ¿sí? Y que su doctrina es un error, que no tiene sentido, ¿sí? Exactamente, en esa parte sí estoy yo de acuerdo con usted. Su doctrina es un error. ¿Por qué es un error? Porque eso no está en la Biblia. Bravo, Miguel, te felicito. Y además que no tiene sentido, de verdad no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el mismo Juan, y conste que estas son las palabras de Miguel, ya, porque yo estoy preguntando lo que él argumentó. Entonces, eso es un error y eso no tiene sentido, exactamente. El mismo Juan dice que aquel que es desde el principio es el Padre al cual ellos conocieron. Que aquel que se manifestó al mundo y estuvo en el mundo y el mundo no conoció fue el Padre, lo dice Juan, no lo digo yo. A no ser que usted me diga que Jesús es otro Padre o que el Padre se manifestó de otra manera.
Sí, bueno, tendría usted que decírmelo. Pero agradecemos a Miguel que nos ha dicho, en base a la primera pregunta, que donde dice la Biblia que existe un Dios en tres personas, dijo que eso era ridículo, y que además, donde dice la Biblia que Dios es una persona, que son tres personas, pero que a la vez es una misma persona, el amigo Miguel nos acaba de decir que eso es un error y que eso no tiene sentido. La Trinidad es eso, ridículo, sí, es un error y no tiene sentido. Bueno, Miguel. Bueno, Miguel, tu segunda pregunta. No es mía, es la Isabela. Y ahora sí, mi segunda pregunta. Bueno, usted dice, o sea que, ¿cuántas preguntas son, pastor? Ya, dejémosla en dos. O usted verá si hacemos otra. Ya, Pregunte. vamos a hacer otra. Pregunte, por favor. Yo no quiero hacer. Entonces, usted lo que da a entender es que Jesucristo antes no existía, ¿ya? Según sus argumentos, cosa que eso no es lo que la Biblia dice. Entonces, como para usted Jesucristo antes no existía, la pregunta que yo le voy a hacer es esta. Juan 17:5 dice Jesús, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús le está diciendo al Padre que lo glorifique con la gloria que estuvo con él antes de que el mundo fuese. Entonces, si para Jesús no existía, entonces, ¿por qué Jesús dice que él estaba con el Padre antes de la fundación del mundo? Y lo dice claramente el versículo. ¿Ah? Afírmeme usted entonces lo contrario. A ver, pues, pero pregunte, a ver, pero Miguel, es un minuto para preguntarnos. Miguel, ya, es un minuto. Existía como Dios, sí, Jesucristo existía Miguel, como Dios, pero no era el Padre porque se está diferenciando del Padre. Entonces, bueno, vamos a responderle al amigo Miguel. Vamos a responderle. Él toma Juan 17:5 para decir que Jesús era preexistente, pero la Biblia no enseña eso. No hay un Dios hijo preexistente, amigo Miguel. No hay un Dios hijo preexistente. Ahora, Jesús está reclamando la gloria de él. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. O sea, que el Hijo preexistente perdió su gloria y ahora, entonces ya no, y si son coiguales, coeternos, entonces el Hijo no puede ser coigual porque perdió su gloria. ¿A qué se refiere Jesús? Jesús está pidiendo ser glorificado. ¿A cuál gloria se refiere? Le voy a mostrar a cuál gloria se refiere. Ezequiel capítulo 1, versos 26 al 28, allí nos muestra cuál es la gloria de Dios. La gloria de Dios es un varón. Léalo ya, allí por favor, Ezequiel capítulo 1, versos 26 al 28, y es la gloria de Jehová. Isaías en el capítulo 43, versos 3, 5 y al 10, dice que Jehová vendría en gloria y que sería visto. Y lo mismo dice el Salmo 102, verso 16, que Jehová vendría en gloria. Ahora, la Biblia me dice que Jesús es la gloria que viene del Dios único. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 5, verso 45, allí, búsquelo, allí lo dice. Ahora, cuando Jesús se está refiriendo a eso, está pidiendo ser glorificado, es decir, volver a su estado espiritual. ¿Sí? En Juan capítulo 12, verso 16 al 23, allí Jesús dice que los discípulos no entendieron de lo que él hablaba hasta que él fue glorificado. ¿Cómo es que fue glorificado? Dice, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne, recibido arriba en gloria. Ahora, cuando nosotros leemos la escritura en Juan capítulo 13, allí Jesús dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Es decir, el Padre y el Hijo es el mismo, no son dos personas, es el mismo. Dios glorificado en sí mismo y enseguida le glorificará. Y eso es lo que quiere decir Juan 17:5, que se lo expliqué de una forma y se lo explico de la otra. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella, glorifícame a ti mismo, dice el verso original, glorifícame a ti mismo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese a ti. Glorifícame a ti mismo. Es decir, Jesús está pidiendo la exaltación, es decir, su gloria ser recibido arriba en gloria. Adelante, Miguel. Ya, esa es su respuesta. Mire, si ve cómo usted malinterpreta las escrituras, pastor. O sea que Jesús lo que está pidiendo es ser glorificado. Eso es lo que usted dice, pero eso no es lo que dice las escrituras. Esa es su mala interpretación
salvación. Mire, cuando leemos toda esa carta, Jesús dice, no ruego por ellos, no ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. ¿Quién se lo dio? O sea, entonces la gloria se lo dio, supuestamente una gloria que o sea, no tiene un pensamiento, no tiene nada. ¿Ah? Cosa que usted dice que Jesús lo que está pidiendo es ser glorificado. No, Jesús está aquí, Jesús está hablando con una persona. Jesús dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ello. ¿De quién es lo de Jesús? Que dice que todo lo tuyo es mío. ¿Ah? ¿De la gloria? No, pastor. ¿De dónde usted saca eso? ¿Qué interpretación que usted le está dando? Y ya no estoy en el mundo más ellos están en el mundo y yo voy a ti, Padre, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. ¿Quién se los dio? Alguien se los dio. ¿Cómo usted va a salir con eso? Que es el mío, Padre. Mire cómo lo estoy refutando. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Qué nombre? ¿De la gloria? No, ¿de dónde usted saca eso? Para que sean uno, así como nosotros. Él está hablando con el Padre. Hay una conversación de padre a hijo, hay una conversación. Entonces, por lo tanto, ese argumento que usted me está dando está fuera de su contexto, pastor. Lo siento mucho, pero ahí está usted dando un argumento que no tiene nada que ver. Por lo tanto, le estoy refutando su argumento facilito. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, pero ¿quién los va a quitar? ¿La gloria? No, él está hablando, él tiene un diálogo con una persona. No ruego que los quiten del mundo, sino que los guarden del mal. Jesús está hablando con una persona. Usted no puede decir que fue que recibido arriba en gloria. Sí, él está pidiendo su gloria, pero él se la está pidiendo ya, al Miguel, Padre. ya, ya, listo, refutado, listo. Pues. Miguel, mi última pregunta. ¿Dice Juan sí o no? Escúcheme bien. ¿Dice Juan sí o no que al que ellos conocieron desde el principio, el cual es el verbo, es el Padre, y que el Padre fue el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció y él fue manifestado? ¿Lo dice Juan sí o no? Repito, ¿dice Juan sí o no que al que ellos conocieron desde el principio, el cual es el verbo, es el Padre, y que el Padre fue el que fue manifestado al mundo y el mundo no conoció? ¿Lo dice Juan sí o no? Miguel, esperemos su respuesta. ¿No lo dice? Ya. No, escúchame lo que lo voy a decir. Miguel, lo dice, escúcheme bien. La respuesta exige un sí o un no. ¿Lo dice sí o no? No, es que déjeme explicar. O sea, que usted quiere obligarme a que yo le diga un sí o un no. Miguel, la respuesta exige un sí o un no. Mi pregunta es, Miguel, dice Juan, perdón, permítame, Miguel, por favor. Miguel, dice Juan, sí o no, que dice el Juan, verbo... No, yo estoy hablando con un erudito que estuvo 12 años. O sea, pero vea, Miguel, la trampa, dice, su, bueno, sí, Miguel. Amigo Miguel, dice Juan sí o no, que el verbo, el que estuvo, que el que ellos conocen desde el principio, al cual ellos conocieron desde el principio, es el Padre, sí o no, y que aquel que estuvo en el mundo no conoció y fue manifestado para llevar nuestros pecados, fue el Padre, sí o no. ¿Lo dice Juan sí o no? Deme el capítulo y el versículo. Conteste, Miguel, por favor. El capítulo y el versículo. No, deme, pero ¿por qué? O sea, usted quiere hacer trampa. Como ya vio que lo refuté, me quiere hacer. Deme el capítulo y deme el versículo. Tiene que ser más serio, pastor. Me extraña que usted salga con eso. Mire, yo le estoy hablando a usted de hace rato y yo le estoy dando el versículo. Entonces usted también tiene que ser más serio. Deme el versículo, yo tengo que leerlo. O sea, que usted no quiere ni que yo lo lea, sino que yo lea una respuesta por algo que usted ni siquiera quiere que yo se lo lea. ¿Ah? Deme el capítulo y deme el versículo. ¿O a qué le teme? Yo todo lo que le he hecho, yo le he hablado con versículo. Y entonces usted, ¿por qué no me quiere dar el versículo? ¿Aló? Estoy esperando su respuesta. El tiempo le está cogiendo. Ya, deme el versículo. Usted me está leyendo algo que
que yo no sé, o sea, de dónde lo está sacando. Déme el versículo para yo leerlo y saber a qué se está refiriendo. Cuando yo le estoy hablando a usted, yo le estoy hablando con versículo. Ahorita le hablé de Juan 17:5, le leí el versículo, yo no le saqué una respuesta le dije algo así nomás, vuelo de pájaro, no, yo le di el versículo, así que se llama serio y deme el versículo. Me extraña eso de usted. Listo, no responde. Voy a mis 2 minutos, Miguel. Deme el versículo. Pero sí. Bueno, mire, la pregunta fue sencilla. Le he preguntado al amigo Miguel, es unicitario, erudito, trinitario, que si Juan dijo que al que ellos conocieron, que es desde el principio, que el que es desde el principio es el Padre, sí o no. Al que ellos conocieron que desde el principio es el Padre, sí o no. ¿Sí? ¿Lo dijo o no? ¿Ah? ¿Lo dijo o no? Al que ellos conocieron que desde el principio es el Padre, sí o no. Dice Juan que al que estuvo en el mundo y el mundo no conoció, fue al Padre, sí o no, y que ese fue el que fue manifestado para llevar nuestros pecados. Dice él, pues él no sabe. La verdad da pesar porque se ponen a argumentar de cosas sin mirar el contexto. Juan 17:5, Jesús está pidiendo tener o decir, como lo dice en el texto original, ahora pues Padre, glorifícame a ti mismo, no está diciendo otro, a ti mismo, glorifícame a ti mismo. Sí, es lo que está diciendo Jesús, glorifícame a ti mismo. ¿Y por qué? Porque Él es el mismo Padre, y Juan lo está diciendo. Juan en el capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, verso 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, el que era del principio. Pero dice que aquel que es desde el principio es el Padre. Escuchemos, al que ellos conocieron. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Y en el capítulo 3 de aquí mismo de primera de Juan, verso 5 dice, y sabéis que Él apareció. Allí la palabra es manifestar. Y sabéis que Él fue manifestado para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y el verso 3 dice, capítulo 3, verso 1 dice, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho y el mundo no le conoció. ¿A quién no conoció? Al Padre. ¿El verbo quién es? El Padre. No es un Dios que está frente a otro Dios y que es la misma persona, no. No es una persona divina que está frente a otra persona divina y que son una misma persona, no. Es el mismo Padre. Vamos a esperar que el amigo Miguel conteste la llamada para su última pregunta. Amigo Miguel, su última pregunta, por favor. Yo lo creía más capaz a usted, pastor. O sea, que ya refutó, hizo lo que usted quiso y usted no me dejó Miguel, su última pregunta, por favor, Miguel. Yo lo creía más serio, ¿no, pastor? Bueno, amigo Miguel, hasta luego, pues. Hasta luego. Hasta luego. Se enojan los amigos trinitarios porque no pueden responder. Bueno, ustedes escucharon de él que la Trinidad era una ridiculez porque le hice una pregunta. ¿Dónde dice que existe un Dios en 3 personas? ¿Dónde dice eso? Él dijo que eso era una pregunta ridícula. Y si es una pregunta ridícula, el argumento de él es ridículo. ¿Dónde dice que Dios existe en 3 personas diferentes y distintas, pero que a la vez es la misma persona? ¿No dice la Biblia eso? La respuesta de él dice, eso es un error, ¿ya? Eso es un error. Usted cae en un error. Esa pregunta no tiene sentido. Pues si es un error y no tiene sentido es porque el argumento de él es un error y no tiene sentido. Bueno, mis hermanos, los dejo. No se olviden, por favor, lleven los libros. El último libro, nuestro último libro titulado, ese es nuestro último libro, que es titulado La unicidad versus las doctrinas de error. Ese es nuestro último libro. Y también tenemos los libros. Tenemos los libros La unicidad, La única verdad de Dios, tomo 1 y 2, Catolicismo al descubierto y En defensa de la unicidad, tomo 1 y tomo 2. En defensa de la unicidad, tomo 1 y tomo 2. Allí están los libros. ¿Listo? Bueno, Dios les bendiga a todos. Nos vemos en una próxima emisión de su canal Pentecostal La unicidad, La única verdad de Dios.
Llamen por favor para pedir sus libros. Llamen al más 57 318 436 0745, más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745, o si está en Estados Unidos, marque el 011 57 318 436 0745. Llamen y pide sus libros. Y si te quieres hacer patrocinador de este canal, patrocinarnos económicamente para el sostenimiento, llama también a sus números, más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745, o si está en Estados Unidos, marque el 011 57 318 436 0745. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.